Bienvenidos a interbolivia.com. Comparte este contenido en tus redes. Permítame saludar, a todos los bolivianos y bolivianas. Buenas noches. Bien. He estado en eso, Juan Carlos. Revisando a detalle el informe. A detalle el informe. ¿Qué ha encontrado? Que es necesario. ¿Qué ha encontrado en ese informe? ¿Alguna contradicción? ¿Alguna mentira? Hay elementos sustanciales de las inconsistencias que tiene la memoria. Inconsistencias he encontrado. He encontrado inconsistencias y he encontrado no verdades. Ajá. Mentiras. No verdades son mentiras. ¿Cómo qué inconsistencias? Lo primero que hay que preguntarse, Juan Carlos, A ver. ¿cómo se construye la memoria? ¿Cómo se construye esta memoria? ¿Son anotaciones únicamente dispersas entre unos y otros? El documento dice que no cursa en posesión de la alta jerarquía de la Iglesia Católica actas ni documentos de lo que fueron todas esas reuniones y aquellas jornadas en las cuales ellos actuaban como facilitadores del diálogo. Creo que nadie se grabó. ¿No? Está muy bien. Ajá. Está muy bien, lo cual significa que la redacción y la construcción de esta memoria está hecho sobre la reminiscencia de recordatorios o de remembranzas, como dice textualmente en el párrafo 2, si mal no me equivoco. La remembranza es una imagen de algo pasado. Sobre la base de esto, podemos también señalar algo de manera contundente. La memoria de la alta jerarquía de la Iglesia Católica está redactada tal cual requiere y ha venido siendo el eje discursivo de toda la derecha en el país para excusarse y eximirse de que su presencia en aquellos eventos pudiese estar también vinculada a un comportamiento tendencioso en favor de la ruptura institucional. La Iglesia en varios momentos, sus representantes piden no agarrar frases ni fragmentos de todo esto, sino tomarlo en cuenta como un todo cronológico de lo que ha ocurrido, y sobre todo subrayan, por lo que escuché en pasados días, que ellos, su rol fue de facilitador y pacificador, de tratar de unir partes. Es decir, en pocas palabras, y esto lo digo yo, no lo dice la Iglesia, lo entiendo así, no fue es decir, no fueron tendenciosos ellos, no fueron oficiosos, más bien dicho, más que tendenciosos, sino fueron convocados para esa pacificación, entre ambas partes. ¿Usted, Jorge, ha encontrado algo diferente en lo que ha podido revisar del documento? Al empezar, la memoria hace una referencia a la encíclica papal Fratelli Tutti. Es una encíclica del Papa Francisco del año pasado, creo que de octubre del año pasado. En esa encíclica, Juan Carlos, hay una referencia al sustantivo pueblo y al adjetivo popular como elementos esenciales que no se pueden dejar de lado para comprender la realidad social. Esos elementos, a los cuales hace referencia al empezar tomando un pensamiento del Papa Francisco de la encíclica, esos elementos están completamente ausentes del documento. Ahora, ¿qué le quiero decir, Juan Carlos? Que la encíclica papal habla de fraternidad y amor en las relaciones inclusivas de los miembros de una sociedad. Y la memoria está absolutamente desequilibrada en función de algo que ellos llaman movilización social, los sectores de clase media, violencia colectiva, los sectores populares que se manifestaban. Ahora, Juan Carlos, algunos elementos. La señora Adriana Salvatierra renuncia el día 10 de noviembre, ¿no es cierto? Y lo recoge la memoria. Y el día 12 de noviembre le ofrecen la presidencia a quien ya había renunciado. Explico, a quien ya había renunciado. ¿Cómo le ofrecen la presidencia a quien ya habían renunciado? Pues, digamos que está bien. Le ofrecen la presidencia porque consideran que su renuncia no es válida. Pero si su renuncia no fuera válida, la sucesión constitucional tendría que actuar en función de la línea de sucesión con la señora Salvatierra. Salvatierra dijo hace la pasada semana que mi razonamiento, nunca no me lo deje pasar por alto. Ajá. El razonamiento es correcto, ¿no es cierto?
Claro, El razonamiento es correcto. En esa lógica sí, pero Salvatierra dijo que nunca le ofrecieron la presidencia. No, yo estoy tomando lo que dice la memoria, no lo que dice Salvatierra. Ok. Yo estoy tomando lo que dice la memoria. La memoria dice esto. Un segundo elemento sustancial, Juan Carlos, sustancial, que está en la memoria. Porque podríamos hablar, hay como alrededor de entre 15 y 20 inconsistencias muy evidentes. Un segundo elemento, que la tarde del 12 de octubre, del 12 de noviembre, se encontraban ya en la Asamblea Legislativa esperando la sesión bicameral. Porque además la señora Salvatierra los había invitado a que estén presentes. Previamente se da una reunión entre la señora Salvatierra, según la memoria, la señora Rivero, el señor Óscar Ortiz y Monseñor Scarpellini, que no se conocen, dice, los resultados. Del no se conocen los resultados sale lo más sustancial del acuerdo, que el movimiento al socialismo acepta la presidencia de la señora Áñez, que acepta estar presente con su bancada, que acepta repartir una directiva de Cámara para los opositores, una directiva de Cámara para el movimiento al socialismo. Y como si fuera poco, los invita a que estén presentes en horas de la tarde. Los señores de la alta jerarquía de la Iglesia Católica dicen que estuvieron ahí presentes y que por eso no estuvieron, en todo caso, en el acto de posesión de la señora Áñez. Pero hay un hecho que ahí llama la atención. En las imágenes del canal colega suyo Unitel, la señora Áñez, cuando termina de interpretar toda la Constitución y se arroga la presidencia del Estado, saluda a la conferencia episcopal que estaba ahí presente. Y acá dice que no estaban presentes. Acá dice que no estaban presentes, Juan Carlos. Y que después los invitaron a dar el saludo protocolar. Ese es otro elemento verdaderamente crítico. Y el último elemento de los muchos que hay. Hace una referencia a la ley 1266 que el señor de Comunidad Ciudadana hace unos momentos también ha hecho una referencia como elemento y norma jurídica para poder proteger un discurso que también es inconsistente. Las leyes 1266 y la y 1270, 1270, sí. que yo el otro día, estando acá, también se la alcancé. La 1266 no habla de fraude. Bien. La ley 1266, acá el informe, la memoria de la jerarquía de la Iglesia Católica, dice que están en función de lo que señala el informe de la Organización de Estados Americanos, que es vinculante, sobre el posible fraude que se hubiese cometido. 24 de noviembre, Juan Carlos. El informe final de la Organización de Estados Americanos se presenta el 4 de diciembre. Han hecho una ley sobre un informe preliminar, Juan Carlos. Un informe preliminar sirvió para que se pueda construir una ley. Eso no tiene consistencia alguna. Es que, Jorge, la situación del país... usted es un buen defensor de eso, a ver, lo escucho. No, simplemente me remito a recordarle que las circunstancias no eran normales en el país en ese entonces, o sí eran en su criterio normales. Es que la ley 1266 es producto de un acuerdo político para devolverle al país la institucionalidad democrática por la vía del proceso electoral. Claro. No tiene absolutamente nada que ver, Juan Pero Carlos, no tiene absolutamente nada que ver con lo que dice acá la Iglesia Católica, que es lo mismo que repite el señor de Comunidad Ciudadana, que tiene una relación directa con la Organización de Estados Americanos, porque en todo caso yo le presto la ley como el otro día, de nuevo, estoy gastando un montón de hojas con usted, un montón, y ahí no menciona nada del tema fraude ni del tema OEA. ¿Y por qué tendría que mencionar aquí eso?
Porque acá lo está señalando la memoria de la Iglesia Católica, que esa ley se construye en función del informe de la Organización de Estados Americanos, y el informe de la Organización de Estados Americanos, el informe final que tenía un acuerdo entre la Organización de Estados Americanos y el Estado boliviano, es del 4 de diciembre y la ley es del 24 de noviembre. Claro, ha habido un informe preliminar y como usted bien lo dice, Con un informe final. Con un informe preliminar construimos una ley para anular un proceso electoral. Aparentemente por eso le decía, Jorge, la circunstancia de conflictividad del país hizo que se apresure y se vuelva a reencaminar La todo. argumentación, Juan Carlos. ¿O no? Eso es lo que le pregunto. La situación del país era terriblemente crítica, terriblemente crítica, pero la argumentación no es el fraude. Los hechos que generan la ley es la salida constitucional electoral para el país, reencauzar hacia la institucional electoral del país, pero utiliza la memoria y utiliza el señor de Comunidad Ciudadana el argumento del fraude, porque no lo pueden demostrar, pues, Juan Carlos, eso le quiero decir, porque no lo pueden demostrar, ni la Iglesia, ni la jerarquía, ni la alta jerarquía de la Iglesia Católica, ni el señor de Comunidad Ciudadana. Fíjese usted las fechas, entre lo que dicen acá, en la memoria, y lo que dice la ley, la fecha. Y entonces, Podría seguirle citando algunos ejemplos. Entonces, Jorge, ¿por qué el 10 de noviembre del año 2019, a las 8:30 de la mañana, Evo Morales decide hacer una nueva convocatoria de elecciones, cosa que tampoco le correspondía a él? Tampoco le correspondía, pero había una situación de crisis. ¿Por qué lo hace? Entonces, si este tipo de cosas con un informe preliminar usted me dice no correspondían, ¿por qué Evo Morales con ese mismo informe preliminar decide convocar a que se elijan nuevos vocales, a que se vayan con nuevos actores políticos a una nueva elección? ¿Por qué? Porque propone, porque no lo llega ni a hacer, ¿no es cierto? Claro, pero ¿por qué lo hace? Porque propone una salida a la crisis política. Ahí está, Juan Carlos. Usted, para entender debidamente el contexto, no le digo usted personalizándolo, por favor, hablo para comprender esto, requiere necesariamente e irrenunciablemente saber que hay una vertiente jurídico-legal en el país y una vertiente fuertemente predominante política. Y esa vertiente política es la que va condicionando la toma de decisiones en un país hasta que reencauce en una salida, es la historia de los bolivianos, democrática e institucional, que son elecciones. Ahora, la salida de esos días, en su criterio, Jorge, ¿fue una salida política o una salida jurídica? Tiene los dos elementos. Una mezcla. Tiene los dos elementos. Ajá. Tiene los dos elementos, Juan Carlos. El plan A, acá hay otra fuerte contradicción. A ver. La declaración constitucional 003/2001, que propició o generó la sucesión ipso facto del señor Jorge Quiroga Ramírez. El 2001. El 2001. La mencionan como parte de una solución discutida. No lo menciona la memoria, como parte de una solución discutida. Para no salirse de márgenes constitucionales. Esto ellos le llaman la vía constitucional. Primero que no es así, porque el señor Carlos Mesa, que también participaba de esta renuncia, ha vivido en carne propia el camino y el conducto de lo que corresponde en una sucesión constitucional. Ahí le hago un paréntesis y a través suyo dejo planteada una pregunta, Juan Carlos. Usted, que está en los medios y conoce mejor que nadie la información, ¿dónde juró la señora Áñez? ¿Dónde juró? ¿En la Asamblea? ¿Usted la vio? Que yo recuerde, juró en la Asamblea. No juró en la Asamblea. ¿No? La señora Áñez no ha juró. La señora Áñez no ha jurado. La señora Áñez aparece con la banda presidencial, que se la coloca un militar, en una sala que por el fondo de la sala usted puede ver daba hacia la Plaza Murillo. La señora Áñez no ha jurado, Juan Carlos. Bueno, ahí le colocan la banda presidencial, pero no sé. ¿Quién le toma el juramento? No sé si. ¿Ante quién jura? ¿Cómo le digo? No estoy muy preciso. No lo hace, Juan Carlos. Pero en esa sesión habría que revisar. Usted puede revisar, pero no lo hace. ¿Sabe por qué no lo hace, Juan Carlos? Además, esto también es interesante.
Luis García Mesa, cura en el Gran Cuartel de Buenos Aires, en el Gran Cuartel de Miraflores, perdón. Alberto Natush Bush en Palacio Quemado. Los gobiernos de facto no han jurado nunca en la Asamblea Legislativa o en el Congreso, como el caso de la señora Áñez, que tampoco ha jurado en la Asamblea Legislativa. El señor Carlos Mesa guarda para su posteridad un documento, como el del señor Rodríguez Belcé, un documento de nombramiento de presidente constitucional del Estado boliviano. ¿La señora Áñez puede acreditar ese documento? No lo puede acreditar, Juan Carlos, no lo tiene. No lo tiene. Estos elementos, cuando usted los va sumando, encadenando y conectando unos con los otros, configuran la parte legal constitucional que pasaron por encima de ella para instalar un gobierno de facto, un gobierno no constitucional. Esto es crítico, pues, Juan Carlos. Le planteo, Jorge, la semana pasada conversábamos con el senador Omar Aguilar, usted lo conoce, ex senador del Movimiento al Socialismo. No tengo el gusto de conocerlo. Bueno, pero ¿sabe quién es? Sé que es un señor que militaba en el MAS, que renunció al movimiento al socialismo y que obviamente en una situación de conflicto con el movimiento al socialismo ahora está generando una serie de versiones. Bueno, eso él sé. En sus versiones, la semana pasada me dice que esta circunstancia, que ahora es un motivo de una investigación en el Ministerio Público, pero toda esta circunstancia, porque es mucha información, son muchas versiones, muchas voces, muchas cosas, vaya uno a saber si alguien miente, si es de uno o del otro lado, pero bien. Toda esta circunstancia la legalizaron. Hay muchos que sí mienten, Juan Carlos. Bueno, me imagino, no lo sé. Sí, pero la legalizaron con el accionar que hubo después en la Asamblea Legislativa, después de que ya se eligió directivas, ya se posesionó a Eva Copa como presidente del Senado y todo aquello, con la aprobación de estas normativas, las nuevas convocatorias, la ley que anuló la elección de 2019, etcétera, etcétera. Prácticamente se legalizó el gobierno que ingresó, como usted dice, de esa manera. Mi pregunta es esa, ¿qué opina de ese criterio? El golpe de Estado, Juan Carlos, tiene dos momentos. Tiene incluso muchos más, pero tiene dos momentos o dos tiempos importantes que hay que mirar. Las acciones que se implementan desde el 18, incluso desde el 4 de octubre de 2019, pasando por el 18 de octubre, pasando por lo que hace la OEA, pasando por la portavocía que realiza el señor de Comunidad Ciudadana, pasando por esa denuncia improbada además hasta el día de hoy de fraude, por el motín policial, por el tema de las Fuerzas Armadas, por la renuncia del señor Evo Morales, por la renuncia de Álvaro García, por la renuncia de Adriana Salvatierra. Acá mencionan que la renuncia fue Evo, acá cuando digo acá estoy haciendo referencia a la memoria. Evo, Álvaro, Adriana y Borda. Pero Borda fue el primero en renunciar, eso no dice la memoria. Entonces, y ahí hay una pregunta, Juan Carlos, que decía el señor de Comunidad Ciudadana. Hay una intención de dejar un vacío de poder. ¿Para qué era el vacío de poder? A ver, ¿por qué no explica eso? ¿Cuál era la finalidad del vacío de poder? Porque si la preocupación era que el país podía quedar a la deriva, Juan Carlos, cuando lo nombraron al señor Rodríguez Belcé, se demoraron 72 horas, más tiempo que ahora. Y nadie estaba escandalizado de aquello. Pero bien, ¿cuál es el fin del vacío de poder? Nunca lo explican. Y no es por si acaso, Juan Carlos, esto que también dijo el señor de Comunidad Ciudadana, que se olvidaron los asambleístas que la sucesión presidencial baja y baja y baja y sigue y sigue, y eso no existe, esa es una aberración interpretativa de la Constitución. De pronto eso puede explicar por qué la presidencia del señor de Comunidad Ciudadana, antes MNR, fue mala, porque no comprende estos procesos y no conoce la Constitución Política del Estado. La sucesión presidencial tiene una línea y termina en el presidente de la Cámara de Diputados, presidente o presidenta.
Ese era un punto. Usted me había preguntado algo de Aguilar. No, pero le decía, Jorge, tiene toda la razón. La Constitución dice eso, no habla de que el segundo vicepresidente, ni la segunda vicepresidenta, ni nada de eso, la Constitución. Pero el reglamento de ambas cámaras da un lineamiento de quién sucede al que se va. Y se convierte en el presidente de diputados o presidenta. Se reconfiguran las cámaras, Juan Carlos. De senadores, ¿no? Se reconfiguran las cámaras. Ajá. El reglamento de la Cámara de Senadores no se convierte en el elemento central o en la bisagra que facilite la sucesión constitucional. Imagínese, si estamos ya con el reglamento de la Cámara de Senadores como el instrumento legal para poder facilitar la sucesión presidencial, bueno, cualquier rato vamos a terminar con el reglamento de la Federación Boliviana de Fútbol. Juan Carlos. No. Lo que Me pasa, imagino, pasa Jorge, es que está muy claro eso. Claro, ¿Y sabe sí, qué? pasa? Permítame algo. Le pongo un ejemplo, simplemente. A ver, un paréntesis chiquitito. ¿Qué pasa si no hablamos de una renuncia, sino hablamos de que alguien fallece? El presidente o la presidenta de la Cámara de Senadores fallece. Se reconstituyen las directivas camarales. Ya, y si en esa circunstancia del fallecimiento hay una crisis tremenda que no permite llevar adelante una sesión y que están matando en las calles a la gente y cosas así. Es decir, le estoy resumiendo, Jorge, por si acaso, no es un criterio mío, lo que han ido explicando abogados constitucionalistas, analistas y todo aquello. Juan Carlos. Esa sucesión ipso facto que se ha desarrollado, ¿no? Esa elección de quien presidía la Cámara, en este caso de senadores, ¿no? ¿Y por qué no hubo la sucesión ipso facto cuando el señor Rodríguez Belcé, por decir algo? ¿Ante quién renunció el señor Carlos Mesa? En mayo del 2003, en mayo del 2005. Perdón, sí, 2005 creo. Sí. ¿Ante quién? Ante la Asamblea. Y la Asamblea le rechazó la renuncia. El 6 de junio de ese mismo año volvió a renunciar. Y la Asamblea le aceptó la renuncia. Ese es el camino, Juan Carlos. Aceptarle la renuncia significa tratar la renuncia. Debatir la renuncia. Eso significa. Y eso es absolutamente importante. Y eso que le estoy señalando ahí no está en la memoria. Fíjese usted, aquí en la memoria no está eso, no está el motín policial, no hay valoraciones sobre el actuar de las Fuerzas Armadas, no hay valoraciones sobre lo de Sencata y Sacaba, Juan Carlos. Le llama enfrentamientos violentos y que la alta jerarquía de la Iglesia propició sus buenos servicios ofreciendo el espacio de la parroquia local, está haciendo referencia a Sencata. Esa es una falta de respeto y de consideración. Eso, Juan Carlos, no va en el espíritu de la encíclica papal Fratelli Tutti. Eso ¿Usted sí que no considera va. que debería haber incluido eso la memoria? Primero, que la memoria de 25 hojas, como dijo el señor de Comunidad Ciudadana, es el documento demoledor. Es el documento más consistente y es un documento demoledor. Este es un documento absolutamente inconsistente, incompleto y parcial de la realidad, Juan Carlos. Yo le podría mostrar este documento del informe defensorial. Y podemos abrir, Juan Carlos, si usted quiere, al azar, estas imágenes, para ver si lo que teníamos nosotros eran enfrentamientos solo violentos o una masacre en Sencata. Acá, por ejemplo, yo le leo lo que dijo el señor Luis Fernando Camacho. La historia fue tan hermosa en el transcurso de todo que fue mi padre quien cerró con los militares para que no salgan. Fue por esa razón que la persona que fue a hablar con todos ellos fue Fernando López. ¿Y esto qué configura? ¿Era alguna fraternidad cruceña? No. Esto es una relación que estructura en esencia y decanta y desequilibra los factores de poder de una sociedad en función de un movimiento de subversión al poder político constituido. Claramente, Juan Carlos. Y esto no lo menciona la memoria. Esto es un documento consistente, porque acá hay testimonios, hay investigaciones. Acá está toda la investigación de la Comisión de Derechos Humanos.
que hace una referencia a que no se le ocurra, lo podemos ver si usted quiere, Juan Carlos, sugiere que no se le ocurra, dice, recomendó exigir rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos y consideró que es deber del gobierno interino de Bolivia responsabilizar a los autores de las violaciones de derechos humanos y abstenerse a ofrecerles amnistía. Decreto Supremo 41.100. Se estaba dando una remuneración a los familiares que habían perdido, a las familias que habían perdido a sus familiares ahí, pero se les impedía que una vez que reciban esos recursos puedan interponer alguna otra acción. Jorge, ¿me repite esa partecita? ¿Cuál de ellas? Dijo gobierno interino de Bolivia, ¿no? Sí, el gobierno interino. De eso estamos hablando. ¿Era un gobierno interino de Bolivia? Claro, ¿sabe cómo se lee el interinato, Juan Carlos? El interinato hasta el nuevo proceso electoral. Ese es un interinato, Juan Carlos. Ahí entra la crisis política. Perdón, Jorge. Ahí entra la crisis política. Ha habido muchas situaciones que han podido pasar en el gobierno interino de Bolivia. Eso me imagino que va a ser producto de investigación, es más producto de investigación. Hay una comisión de expertos internacionales que creo que ya en unas semanas más va a dar un informe también. A ver qué pasa con ese informe, a ver si lo conocen o lo desconocen, no lo sé. Pero ya es un informe que lo están trabajando varios meses, 6 meses creo. Le puedo arriesgar un criterio sobre lo que va a pasar. A ver, si el informe les señala responsabilidades y les dice que se excedieron la fuerza, pues dirán que es un informe manipulado por el MAS. Y si el informe los favorece, pues dirán que se hizo justicia divina. Es algo así más o menos como el informe de la Organización de Estados Americanos, pues Juan Carlos. ¿Pero se respetará ese informe? ¿Se respetará, Jorge? Se tiene que respetar. Entonces, ¿para qué están haciendo ese informe? Se tiene que respetar, Juan Carlos. Por eso tiene que respetar. Lo que haya podido hacer el gobierno interino de aquel entonces con violación de derechos humanos, con masacres, lo que se quiera, se tendrá que investigar y sancionar, pero donde corresponda. Pero de lo que estamos hablando en este momento, y coincidirá conmigo, Jorge, es de cómo llegó ese gobierno. Y si fue interino o fue de facto, golpe de Estado. No terminamos lo que le había señalado, que habían 2 momentos en el golpe de Estado. El primer momento, el conjunto de elementos hasta que la señora Áñez toma posesión. A partir de que toma posesión, estamos hablando del 12 de noviembre, 19 horas. Toma posesión, los señores de la iglesia le van a dar, la jerarquía, la iglesia le va a dar su saludo protocolar porque ellos entienden que seguían esperando en la asamblea que se inicie la sesión bicameral. Pero habían estado presentes, sin embargo, a pesar de que han estado presentes, aquí dice que seguían esperando en la asamblea legislativa. Bueno, está bien. A partir de las 19 horas, Juan Carlos, se produce todo el accionar del gobierno no constitucional de la señora Áñez. Ese es el segundo momento. Hay un gobierno que se instala. Ellos vencen en noviembre. Cuando le digo ellos, es la gente que genera la ruptura. El noviembrismo que he llamado yo, o los rupturistas que también he señalado. Ellos vencen el 10 de noviembre. A partir de ahí, con ese gobierno no constitucional, ¿qué es lo que hay que hacer, Juan Carlos? Hay que buscar políticamente una salida para restablecer el proceso democrático. ¿Cómo son las salidas? Las salidas es elecciones. La salida es retorno a la institucionalidad electoral. ¿Y para eso qué hay que hacer? Pues hay que sentarse a negociar. Así funciona el tema político de crisis políticas, Juan Carlos. ¿Qué hacen, por ejemplo, en los países donde sienten ellos que su proceso democrático no representa específicamente una democracia? Pues negocian. ¿Qué ha hecho Colombia con las FARC? Negocian. ¿Dónde negociaban? En Cuba. Se negocia, Juan Carlos. En Bolivia se negocia y producto de la negociación, la ley 1266, para ir a elecciones. Y esa ley anula la elección del 18 de octubre del año anterior, del 2019. La tiene que anular, ¿no es cierto? Porque si no la anula, lo que valen son los resultados de la elección del 2019. Pero ahí, en este punto que le dejaba a usted, ahí no habla ni de la OEA ni del fraude. Y después, el otro documento que el señor de Comunidades
Ciudadana utiliza para tratar de eximirse de sus responsabilidades y de su participación clara, evidente, pública en el golpe de Estado, es la ley 1270. Y la ley 1270, Juan Carlos, dice: la presente ley tiene por objeto, excepcionalmente, prorrogar el periodo de mandato constitucional de la presidenta del Estado Plurinacional, de los asambleístas, de las autoridades electas en los gobiernos subnacionales. Y ese es el objeto. Y en el artículo 4 dice: excepcionalmente se prorroga el mandato de la presidenta del Estado Plurinacional, las y los asambleístas y las autoridades. Y hay, Juan Carlos, un control constitucional de esta ley que la Asamblea le remitió al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, como todo suele pasar acá, a algunos les gusta lo que dice cuando los beneficia y a otros no les gusta cuando no los beneficia. Les gusta el comunicado del Tribunal Constitucional, el comunicado que ellos entienden avalaba a la señora Áñez, pero no les gusta cuando le permite al señor Evo Morales ir a la reelección, ¿no es cierto? Pero eso lo dejo como un comentario, nada más. Okay. Ahora, este mismo Tribunal Constitucional, Juan Carlos, hace un estudio sobre la constitucionalidad y dice que no se va a referir desde la página 55, usted puede leer eso, de esa declaración de constitucionalidad, ahí dice que no se va a referir a cómo llega la señora Áñez, en otras palabras lo señala, al poder, sino que presume constitucionalidad de la ley 1266, de la ley 1269 que convoca elecciones para gobiernos subnacionales, y a partir de eso dice que se ha generado un tiempo en el calendario electoral que trasciende el periodo de mandato constitucional. ¿Qué es el periodo de mandato constitucional, Juan Carlos? No es la señora Áñez, es el tiempo que dura el periodo de mandato constitucional en el país, que debería haber durado Evo Morales en el poder, que son 5 años. Ajá. Entonces ahí dice, literalmente la interpretación dice que no se puede pasar un solo día de los 5 años, y lo que hace es prorrogar el tiempo. Sí, no está haciendo referencia y dice de esta señora que es constitucionalmente electa, no lo dice. No lo dice. Por eso esa interpretación, pero Juan Carlos... tampoco le dice golpista. No, pero es que ahí está señalando que no se va a referir a los hechos anteriores a lo que le están preguntando y consultando. ¿Y por qué no podría referirse al Tribunal Pero pregúntele Constitucional? usted pues al Tribunal Constitucional. Bueno, lo voy a anotar y no, le voy a preguntar cuando tenga la oportunidad, porque debería haberse referido. Eso yo ya no lo sé. Bueno, okay. ¿No? Ellos estrictamente, sí lo sé, lo que pasa es que nos vamos a extender. Cuando hace Juan Carlos usted una consulta de constitucionalidad, ellos van estrictamente a la consulta, en este caso al proyecto de ley que les había remitido la Asamblea Legislativa, no a consideraciones de contexto de unos meses antes, ni mucho menos, ¿no? Y ahí señalan y hablan, Juan Carlos, del periodo, del tiempo, y no se refieren a la señora Áñez como la presidenta constitucional, porque no lo tratan además. Están hablando de la ley. Le están diciendo, ¿se puede o no se puede prorrogar? ¿Sería o no sería constitucional? Y ellos dicen, por un tiempo específico y determinado, sí se puede hacer. Sí. ¿Para qué? Además, con esto termino. Sí. ¿Para qué? Dice, para restablecer la normalidad constitucional, que había sido lo que este grupo de señores, incluido el de Comunidad Ciudadana, habían quebrantado el 10 de noviembre, el 11 de noviembre y el 12 de noviembre en el país. Jorge, muchísimas gracias. No, Juan Carlos, el agradecido soy yo, con usted siempre es... Ya se la regalo porque si no voy a tener que seguir imprimiendo, porque vamos a seguir discutiendo. Se estaba quejando de las fotocopias, ¿no? Y sí, se la voy a tener con todo el dolor del corazón, pero es un gesto en el Año Nuevo Aymara. Gracias, Jorge. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Compártelo y deja tu comentario. Te recomiendo estos vídeos.